razones para vivir la vida con urgencia. Hay razones para meditar bien el tiempo, para ver los tiempos que estamos viviendo, para aprovechar bien el tiempo. Sí hay razones. Y el salmista, no David, es un salmo de Moisés, se dedica a hablar de unas cosas que debemos prestarle atención. En estos últimos días hemos visto partir a un hermano amado, un hermano de servicio, un hermano de ánimo, un hermano que tal vez no hablaba mucho, pero su vida y ánimo reflejaba mucho. A alguien, a ese hermano que Dios rescató y salvó. Debe ser en este tiempo para nosotros reflexivo y de consuelo y de aliento en medio de las vidas que llevamos. Debemos detenernos a meditar, debemos detenernos a pensar, debemos detenernos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy aprovechando bien el tiempo? ¿Estoy viviendo mi vida con urgencia? Pensando en todo lo que está sucediendo en el mundo y pensando en la labor que Dios me ha dejado como sal, como luz, como ese ente espiritual, como ese administrador de las cosas de Dios. Debemos sentarnos a meditar y vamos a aprovechar este tiempo de dolor y tristeza para hallar esperanza en Jesús, pero también para decir: Señor, no estoy haciendo lo que tú has pedido de manera plena. Necesito tu ayuda, necesito levantarme, necesito reanimarme, necesito ver tu cruz, negarme a mí mismo y seguirte. Y en estos primeros 2 versos debemos hacernos la pregunta: ¿por qué vivir la vida con urgencia aprovechando bien el tiempo? ¿Cuáles son las razones que en este salmo Moisés dice, medita y declara para que nosotros nos detengamos y analicemos y veamos qué Él dice para vivir nuestra vida con provecho, a plenitud y pensando en Dios? Bueno, hay una primera cosa. Nosotros debemos hallar completo valor, propósito y sentido a nuestra vida en Dios. De generación en generación, tú eres Dios, dice Moisés. De generación a generación, tú eres Dios. Y eso debe ser propósito, sentido para nuestra vida, para poder avanzar en medio de todas las cosas. Señor, tú eres Dios en medio de esta aflicción. Señor, tú eres Dios en medio de esta separación. Señor, tú eres Dios y entiendes mucho más lo que debo hacer, decir y avanzar en medio de esta situación. Dios tiene un propósito, sí, para cada uno de nosotros, pero pensando en su voluntad. No es que tú eres lo máximo para Dios como algunos. Dios te tiene allí en la palma de su mano y en parte es verdad, pero no te creas indispensable. Porque Dios es Dios, de generación a generación Él es Dios y nosotros debemos seguirle pensando en eso, en su naturaleza. Dios viene a ser refugio para una creación que lo reconoce. Acabamos de cantar que Él ayuda, Él ama a los que le temen, a los que le reconocen, a los que le buscan, a los que le aman. Todas las cosas les ayudan a bien. Y allí podemos ver a Job describiendo en medio de su dolor la voluntad de Dios a pesar de su dolor, de su angustia, de su llanto, de su tristeza, de su dolor en la carne, pero también de su dolor espiritual, de haber perdido todo, pero también de ver a amigos que en vez de ayudarlo, lo estaban machacando. Y en medio de esa situación angustiosa, Job reconocía a Dios, como decía el pastor Denis. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me vas a enseñar, tú me vas a decir, tú me vas a mostrar cuál es tu propósito en mí. De generación a generación, tú eres Dios y eso debe ser lo más importante en medio de la aflicción, el dolor, la angustia, pero también la alegría, también la paz, también la conciliación, también la comunión. Reconocer que Él es Dios y no nosotros. Y eso es algo tan básico, pero que olvidamos en medio de la angustia. Es lo que importa. El carácter de Dios en Cristo muestra una vida dedicada y entregada desde pequeño. Cuando el pequeño niño Jesús fue allí a Jerusalén, los padres lo estaban buscando. ¿Y dónde estaba el pequeño niño Jesús?
Estaba hablando de las cosas de su padre con los sabios allí en Jerusalén. Y ellos fueron a buscarlo, alarmados. Pero allí estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo? La voluntad del Padre. Cuando a Jesús, mucho tiempo después, lo fueron a buscar su madre y sus hermanos, le dicen: Jesús, allí está tu madre y tus hermanos. ¿Qué Jesús le responde? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios por encima, la voluntad de Dios como prioridad, la voluntad de Dios como ente para aprovechar el tiempo al máximo, vivir la vida con urgencia. Y vivir la vida con urgencia no es una vida desesperada, desenfrenada, no es una vida angustiante, no, equilibrada, urgencia en el Señor, en su voluntad, con descanso incluso, pero aprovechando bien cada área, cada cosa que el Señor me ha mandado a hacer. ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor recibiendo la palabra de Dios hoy? ¿A cuántas personas le hablas del Señor? ¿Eres instrumento del Señor hoy día? ¿Estás aprovechando ese tiempo, ese espacio con tus amigos, compañeros de trabajo, familia? Estábamos reunidos en la célula esta semana y un hermano decía: yo tengo un peso por mi familia, tengo 70 sobrinos, dijo. Y es de los Ramos. Y él decía 70 sobrinos y la mayoría no conocen al Señor. Yo le decía: una iglesia tienes, en sobrinos solamente. Y él decía: tengo una carga por ellos. Debo predicarles el evangelio. Debo hablarles del Señor. Debo hablarles de la luz. Debo hablarles de la verdad. Debo hablarles del camino, de la vida, de lo que es necesario, de lo que es importante. Entonces, una vida con propósito encuentra su origen en el carácter de Dios, pero debo ser usado por ese Dios. Debo ser correspondido según lo que Dios me ha dicho y no esconderme debajo del almud y dejar de salar, sino más bien ser ese ente usado por Dios para hacer luz en las tinieblas, para salar al mundo desabrido, para salar y conciliar aquellas relaciones que necesitan. El carácter de Dios en nosotros nos debe llevar a contemplar y seguir sus propósitos. El carácter de Dios en cada uno de nosotros me debe llevar ¿a qué? A cumplir lo que Dios me ha dicho. Es como un teléfono que se me entrega un manual para yo usar bien ese teléfono. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, debo buscar el manual. Si tengo una función, si tengo algo que no estoy entendiendo bien, voy al manual. Pues Dios nos ha entregado un manual precioso, hermoso, de vida, de guía, de paz, de aliento, que es su palabra. Y hoy hemos cantado unas hermosísimas canciones. Y saben que en medio de la angustia, en medio del dolor, cuando estamos allí, cantamos: Señor, de generación en generación, tú me has ayudado. Pero ¿pudiera usted recordar una de las canciones que acabamos de cantar? ¿Pudiera decirme una? ¿Cuál acabamos de cantar? ¿O usted la cantó y ya se olvidó? ¿Cuál acabamos de cantar? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hay otra, hermano Andrés. Ciudad de Dios. Hay un lugar donde mi alma anhela tanto por llegar. ¿Usted anhela tanto por llegar a ese lugar? ¿Usted lo anhela de verdad? ¿Usted anhela estar con el Señor? Si el Señor hoy mismo descendiera con voz de ángel, con trompeta de Dios, atravesara las nubes y llegara, ¿usted estaría esperándolo? Bienaventurados aquellos que Dios los halle haciendo lo que Él quiere. Dice la Escritura: bienaventurados los que estén conscientes pensando en el plan de Dios en todo tiempo. Y no estoy diciendo que vamos a dejar de trabajar, de ir al colegio y de hacer muchas cosas. Estoy diciendo que nuestra prioridad en pensamiento, en búsqueda, debe estar en el Señor. A pesar de estar en el trabajo, a pesar de la aflicción, a pesar de la situación país, a pesar de los rumores de guerra. Más bien esos deben ser situaciones que me deben llevar a estar cerca del Señor. Siempre lo hemos dicho desde acá. No se aleje, acérquese, busque, abrace. Y es una de las cosas que hemos recibido como testimonio de la familia Mongua en este tiempo. Pero también puede pasar con nosotros.
también puede pasar contigo, también debería pasar con nosotros, debería pasar contigo. Debe ser prioritarios los lugares, las motivaciones de Dios, la voluntad de Dios, la búsqueda de su carácter, el avance. Un soldado que avanza, les decía al principio, hoy un soldado se ha ido de este medio, pero está con el Señor. Y de ese lado o de esa forma, nosotros no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza, dice la Escritura. No podemos entristecernos de manera que lloremos como que no hay más nada que hacer. No, lloramos sabiendo de que estaremos una vez con cruz, con todos los que han partido antes. Amén. Ese es nuestro llanto. Por eso Jesús lloró, porque amaba a Lázaro y familia, porque estaba con Lázaro y familia, y porque sabía el dolor que ellos estaban sufriendo, y sabía el horrendo dolor que causaba el pecado. Allí Jesús lloró, ante Lázaro, ante todo aquello, ante la familia. Nosotros debemos buscar el carácter de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, los valores de Dios como prioritarios, porque simplemente Él es Dios, dice Moisés, porque tú eres Dios y no nosotros. Y un salmo dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Tú eres Dios, no nosotros. Tus pensamientos están por encima de los nuestros. En esta situación no sé cómo hacer, pero espero en ti. Mi fe está robustecida en ti, Señor. Y eso tiene mucho significado. Es más, es el mayor significado que nosotros entendamos detrás de todo, como entendió Job. Él es Dios y ha descrito su plan en la Escritura. Aquí está su plan. Aquí está lo que debemos hacer. La palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué buscarle otro camino? ¿Por qué pensar en otras cosas? Suficiente. ¿Qué necesita usted para ser salvo? La palabra de Dios, la fe en el Señor y avanzar según lo que Dios dice. Es su palabra, no hay otra cosa. Por eso no podemos negociar lo que dice la palabra de Dios. No podemos ablandar, pero tampoco podemos dejar de decirlo, de vivirlo, de contarlo, de hablarlo a todos los que están cerca nuestro. Ha cambiado mi vida. Soy otro. Soy nueva criatura. El Señor me ha transformado y eso debe ser visto y reconocido y debe ser hablado por mí. La segunda cosa, versículos 3 al 6, sigue diciendo Moisés. Vean lo que dice. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Saben cuál es la segunda cosa, principio que debemos tener, hacer y pensar y vivir como razón para aprovechar bien el tiempo? La vida es corta, hermanos. La vida pasa, la vida se nos viene encima y a algunos se les vienen de sopetón, ni lo esperan. Pero el que está anclado en Cristo, aunque es consciente de que es así, vive la vida con urgencia. Vive la vida aprovechando bien el tiempo. Nuestros años pasan, dijo alguien, como los cuentos que le contamos a nuestros hijos. Usted le contó un cuento en la noche, él se durmió y al otro día estuvo allí. Los años, la vida pasa así. Antes, ¿dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo usted? Era capaz de correr y allí nos acordamos de Eclesiastés. Bueno, ya no puedo hacer lo que quería hacer antes. Ya no puedo ir al río como hacía Andrés antes y lanzarse de Huertecalela. No puede hacer eso Andrés, porque primero está esperando un muchacho y segundo, si lo hace, bueno, hermanos, hay cosas que ya no podemos hacer, aún queriendo hacerlas. Hay que aprovechar en el Señor lo que nos toca. Hay que aprovechar el tiempo a plenitud. ¿Cuántos hermanos estaban en medio nuestro y ya no están y quisiéramos tener al menos una foto con ellos y no la tenemos? Aprovechar al máximo las reuniones
que tenemos con la familia, porque algunos se van del país o algunos no lo vemos más, pueden llegar a morir incluso y no aprovechamos a plenitud el tiempo. En la iglesia del Señor debemos aprovechar el tiempo. ¿Cuántas muertes hemos visto de manera repentina? ¿Cuántas palabras vienen a nuestra vida y decimos, yo hablé con el vecino ayer, yo lo vi, estaba aquí, yo lo vi, estaba anoche hablando, yo lo vi, pasó, tuvo un accidente, sufrió un infarto y allí quedó? El tiempo debe ser aprovechado y la Escritura dice, bien aprovechado, porque los días son malos. Hay que aprovechar lo que el Señor dice. No hay sentido para nuestra vida si no la vivimos con plena conciencia y urgencia en el Señor. La urgencia es como aquel futbolista experimentado que ya conoce cómo dosificarse para no hacer las cosas aceleradas, sino urgencia, equilibrio, aprovechamiento, estar en el lugar correcto, no hacer un montón de cosas para Dios pero estando lejos de Dios, no hacer y hacer cosas pero estando lejos de Dios. Es el ser de Dios, la transformación de Dios, la imagen de Dios, la capacidad de Dios siendo reflejada a nuestro alrededor. Y por gracia soy salvo. No es un don o no es de nosotros, sino es un don de Dios. Y eso debe ser no solo recordado. Si me siguen la idea, si están allí, nosotros debemos reconocer que la vida plena de Dios para nosotros es cuando la vivimos en Él. ¿Usted dice amén? Cuando vivimos en Él, la plenitud de la vida, el mejor aprovechamiento, la mejor alegría y gozo es estar en el Señor. Nadie eso lo va a cambiar, al menos en mí, no sé en usted. Pueden venir familiares, amigos, compañeros de trabajo y querer decir, son aburridos, ustedes son estos, son legalistas. Hermanos, no hay cosa mejor que vivir la vida a plenitud en el Señor y decirle al mundo, sí sigo al Señor. Y vean que nosotros no estamos siendo perseguidos, pero en medio de la persecución de la iglesia, muchos a viva voz decían, no voy a adorar al César, porque mi César es mi Señor, aunque usted me mate. Y eso debe ser de valor, de ánimo, de perseverancia, de avance. Los días son malos, el tiempo debe ser aprovechado, debemos vivirlo plenamente, dando sentido a cada espacio, a cada tiempo, a cada relación que Dios nos ha dado. ¿Usted está contento con lo que tiene ahora? ¿Usted está contento con lo que Dios le ha dado? La Biblia dice, estén contentos con lo que tienen ahora. No, pero ya me cansé de esa mujer. No, pero ya esos muchachos, hasta el trabajo me cansa. Y comienzo a ser de esos que son inconstantes, como las olas del mar, que van y vienen y usted no sabe ni dónde está. Que comienzan una carrera de bicicleta y a veces uno dice, ¿y dónde se fue? Se queda atrás, se pierde, sigue otra ruta y lo puede ver por allí. Pero debemos vivir cada relación, cada espacio, cada tiempo en la plenitud del Señor, porque nuestros días pasan como las vigilias de la noche, dice Moisés. Una vigilia de la noche, un día al otro día y los días pasaron. De un día para otro llega la muerte. ¿Qué hicimos para el Señor? ¿Qué hicimos para Él? ¿Cómo nos encontramos en el mundo? ¿Hablamos de ese Señor? ¿Le representamos de manera fiel? ¿Fuimos sus representantes, sus administradores? Los días son malos. Y hoy no es día de hablar mucho. Vamos a seguir leyendo versos 7 al 9 y dice, hay una tercera o un tercer principio para aprovechar bien el tiempo, para vivir la vida a plenitud y con urgencia, para consolarnos en el Señor cuando hemos visto estos días cómo la vida de un soldado como Cruz, de un hermano como Cruz ha pasado. Y por eso hemos hablado y hablamos de esto. Por eso como iglesia recordamos por todo el servicio que hay detrás de una persona tan valiosa como esa. Verso 7 dice, porque con tu furor somos consumidos
y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y el tercer principio es, porque la eternidad, y esto pudiera sonar raro, tiene una duración infinita. Nuestra mirada debe estar en el cielo. Estamos un pequeño tiempo en la tierra. Y también debemos recordar que la duración es infinita y que se acerca al juicio. Hay un juicio. Pero para aquellos que han creído en Cristo Jesús, no hay condenación. Para ti que has creído, no hay condenación para los que han creído en Cristo Jesús. Pero aquellos que no han creído, dice que la ira, el hierro de Dios, la fuerza de Dios está encima de ellos. Entonces, en tiempos reflexivos debemos pensar también en ese día de juicio, también en esa situación de juicio. Se ha establecido para el hombre que muera y después el juicio. Se ha establecido, Juan 5:29 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia está llena de pasajes que no solo hablan del infierno, sino hablan de su característica. Debemos ser entendidos, hermanos. Debemos buscar del Señor siendo entendidos, no insensatos como algunos que son capaces de menospreciar lo que la palabra de Dios dice. Hay un juicio, sí, para aquellos que no creen en el Señor. Hay gente que niega al Señor. Ayer leía esa frase de Blaise Pascal que se los decía a sus compañeros científicos al final de su vida allí, cuando él había investigado mucho. Ellos se burlaban de él y decían, ¿cómo tú vas a creer en un Dios? ¿Cómo vas a hablar tanta falacia? Él les dijo, pues prefiero creer en ese Dios que después de muerto, cuando me llegue a esa nada eterna, aparezca alguien allí en el tribunal de juicio y me presente mi rechazo. ¿Qué le voy a decir? Pues nosotros debemos ser entendidos, conscientes de la urgencia detrás del mensaje, sabiendo que los perdidos siguen muriendo sin el Señor. 70 sobrinos para el hermano Giancarlo. ¿Cuántos sobrinos tienes tú? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos tíos tienes? ¿Cuántos compañeros de trabajo tienes? ¿Cuántos vecinos tienes? ¿Cuántas personas cercanas tienes? ¿Amigos tienes? Para que puedas presentar el Evangelio. Conscientes de la urgencia, conscientes de la palabra del Señor, conscientes de tener en nuestra vida una perla de alto valor y alto precio, conscientes de tener el mayor tesoro que le podemos dar a alguien. No es cualquier instrumento metafísico o cualquier persona que le vas a buscar, es la palabra del Señor. Es lo que el Señor dice y quiere que hagamos. Debemos persuadir a los hombres. ¿Qué implica persuadir? Pues buscar ser usados por el Señor, orar al Señor, pedir sabiduría al Señor, como hizo Pablo. Dame sabiduría para hablarles a ellos. Quiero persuadir a los hombres según lo que tú me has dado. Eso debe ser una oración como la estaba haciendo Moisés aquí. Señor, los días son cortos. Señor, necesitamos de ti. Hay una ilustración que hace poco leí. Hubo un gran incendio en Chicago, fue en un hotel, creo que fue allí. El recepcionista estaba cansado de escuchar la alarma contra incendio. Y él, para poder descansar bien, él quitó el sonido de la alarma. Y pues ocurrió un incendio. Y nadie se percató, nadie dijo nada, nadie hizo nada y hubo una cantidad de muertos grande. Y cuando fueron a investigar se dieron cuenta que el recepcionista había apagado la alarma para él estar tranquilo. Hay mucha gente que se está prendiendo. Y coloco la ilustración. Hay mucha gente que está yendo al infierno lejos de Dios. Y pareciera que a veces nosotros queremos apagar la alarma para vivir cómodos, para no escucharla y para que no me haga daño. Pues hay mucha gente que está lejos, fuera del Señor, y nosotros pudiéramos estar bien cómodos en nuestros asientos. Hoy despedimos a un gran hermano. Hoy recordamos, pero hoy nos consolamos. Hoy retomamos fuerzas para poder decir, Señor,
dame tu palabra para hablar a aquellos que no te conocen. Segunda de Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, busque allí segunda de Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo que el Señor es Dios, y aquí lo ha manifestado Moisés, tú eres Dios, es mi labor hacer lo que debo hacer como creyente. Debo predicar el evangelio, debo bautizar a aquellos que necesitan ser bautizados. Como iglesia debe ser prioritario el que nosotros tengamos en nuestra agenda el llevar la palabra del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de manera individual también puedes hacerlo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Usted teme al Señor? ¿Teme al Señor? Hable del Señor. Si usted teme al Señor, hable de Él. Si usted teme al Señor sabiendo lo que Él es y va a hacer, hable de Él. Porque conociendo pues el temor del Señor, lo que es el Señor, debemos comenzar a abrir nuestra boca. Y eso es hermoso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La paz es el Señor, dice Romanos, Pablo en Romanos. Y hay una última cosa, un último principio, una última razón. Versículos 10 al 12. Y esta razón no es menos importante que la que hemos hablado. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. ¿Quién es fuerte aquí? Levante a ver los músculos. Hermano, en los más robustos 80 años. Y si vive más de eso, gloria a Dios. Pero en los más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos, dice Moisés. ¿Quién conoce el poder de tu ira, oh Dios? Y tu indignación según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, contar nuestros días, planificar nuestros días, redimir el tiempo para reconocer a Dios por encima de todas las demás cosas. Las demás cosas que sean como alertas, como alarmas, pero que ellas no gobiernen mi vida. ¿Cuánta aflicción y depresión hay porque las cosas de afuera están gobernando la vida de las personas? Cuando esas cosas comienzan a gobernar tu vida, hay ansiedad, depresión de lo que va a suceder mañana. Pero el creyente coloca su fuerza, su fe, su mirada, su protección, su futuro en Dios, porque Él es Dios. Y no hay nada que pueda sacarme de allí. No debería nada sacarme de allí. Debe ser Dios prioridad. Debe ser Dios el que me indique lo que debemos hacer. Y desde la palabra del Señor, reconocer que tu vida, mi vida, es una inversión para Dios. Y cuando hablamos de inversión es que somos usados por Dios y es una bendición al final de cuentas. Estamos laborando, sirviendo a Dios. Segunda de Corintios 15, 58 dice que el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor para ti, para mí, para todos aquellos que reconocen a Dios, no es en vano. Primera de Corintios 3:14 dice, el que permaneciere recibirá recompensa. También habla de recompensa y no es por la recompensa, sino por el Dios que nos espera. Estamos siendo preparados para estar reinando con Dios por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se está preparando como atleta? ¿Usted está avanzando, perseverando? Sorteando cada una de las cosas, reconociendo que no es tu labor, reconociendo que es Dios en ti a cada día dando el ánimo, reconociendo que yo lo que debo hacer es tomar nuestra cruz y seguir al Señor cada día. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese. Y hay una versión que dice, vacíese. Asimismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz no es de usted, es el Señor. Es mostrar en medio de cada paso, de cada avance,
que el Señor está con nosotros. Estamos siendo preparados para reinar con Dios. Es una bendición espiritual desde hoy estar en Dios y con Dios. La vida es una preparación para reinar en el reino celestial junto al Señor. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 3:21. Y vamos a leerlo. Es un texto que me debe llevar a reflexionar. Al que venciere, al que sea recibido por el Señor, al que sea abrazado, al que esté siendo esperado. Ven, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué descripción hay allí? Buen siervo, fiel siervo, buen siervo en medio de todas las cosas, aprovechando bien el tiempo, pero también un fiel siervo en medio de cada una de las cosas que se presentan. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, ¿qué pasará? No, Señor, bueno, el reino de los cielos es de todos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Él dirá, no lo conozco, no sé quién eres. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos a muchos. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. El temor del Señor nos debe llevar a persuadir a los hombres, pero también a confiar en todo lo que Él ha dicho en su palabra. Debemos orar con urgencia también, recordando que este salmo es una oración de Moisés. Este salmo sale de las entrañas de Moisés. Este salmo es un llamado de atención para nosotros. Orar con urgencia, hacerlo tan natural como la forma en que respiramos. Reconocer que aquel personaje que traía la cesta de amor, no lo veremos aquí. Pero cada cosa nos debe llevar a vivir, orar con urgencia, siendo natural, respirando cada respirar, pensando en el Señor. Y cada falta de respiro también pidiendo y clamando al Señor. Pidiendo que nos ayude a ser no solo perseverantes, sino conscientes de lo que somos, de lo que Él ha hecho, de lo que Él nos ha dado. Invertir el tiempo en lo que tenemos, ser disciplinados como atletas, ser de valor para el Señor, ser de los primeros que dicen servir, pero más allá de servir, ser de aquellos que glorifican a Dios. Debemos proclamar con urgencia, orar e invertir, pregonar con urgencia, aprovechando bien el tiempo. La urgencia también, el aprovechar bien el tiempo también es pasión. El aprovechar bien el tiempo y vivir con urgencia es convicción. El aprovechar bien el tiempo y vivir con urgencia es propósito. Entonces no solo es pasión, es convicción y es propósito. Estar apasionado, sí, voy a hacer muchas cosas, pero estar convencido de lo que hago, por qué lo hago, para quién lo hago y cómo lo hago. Estar convencidos de que no estoy solo, no estoy caminando solo, hay una iglesia y hay hermanos a mi alrededor. No solo reconocerlo yo, sino también que los demás puedan ver. Y eso nos llevará a tener propósito constante, a saber que no estoy solo, a saber que cuando necesito que oren por mí, llamo a alguien y a la iglesia entera que pueda orar por mí. Que no haya orgullo, que si hay algo que debemos procurar es reconocer a Dios en cada área y saber que Él trabaja a pesar de mi condición. La urgencia nos constriñe, la urgencia nos motiva,
la urgencia nos impulsa hacia adelante. Esa vida con propósito, esa vida entendida, esa vida urgente, esa vida que aprovecha bien el tiempo, se motiva y motiva a otros. Se impulsa e impulsa a otros. Abraza y es abrazado por otros. Reconoce y hace que los demás puedan reconocer. La urgencia nos permite ver el cuadro completo, llevándonos a mantener en el primer lugar de nuestras vidas los deseos de Dios. Hay un cuadro amplio. No eres tú solo. No estás viviendo tú solo la aflicción. Ve a Dios en medio de la aflicción, pero también pide a Dios que te muestre su plan, su obra maestra. Y decir, estoy en el plan de Dios, es un privilegio inmenso. Es una responsabilidad, sí, pero un gran privilegio ser usado por Dios, ser parte de su iglesia, ser llamado por Dios y glorificarle a Él. Esto en cada boca de cada uno de los autores de la Escritura, en cada personaje lo vemos decir, el privilegio de ser siervos de Dios. Moisés, este mismo Moisés decía, Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Si tú no estás conmigo, no me dejes solo. Si tú no estás conmigo, no quiero salir de este lugar. Señor, si tú no vas conmigo, no salgo de este país. Porque tú estás en cada lugar y no quiero hacer las cosas precipitadas y a mi manera. Poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Mateo 16, 23 es la respuesta de Jesús a Pedro. Vemos allí, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Y en estos días tumultuosos, en estos días de peligro, hermano, hay peligro en todo el mundo. Hay un peligro de una guerra nuclear. Hay un peligro de una guerra mundial. Y nosotros no podemos estar ajenos a eso. Nosotros debemos estar conscientes, pero a su vez pensando en las cosas que el Señor quiere que haga hoy. ¿Cuánta gente se aflige al escuchar estas noticias? ¿Cuánta gente viene a su vida ansiedad? ¿Y qué voy a hacer? Y mis hijos que están fuera, si algo llegase a pasar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo poder ayudarlos? Es allí que la mejor medicina para ansiedad, depresión, angustia, duda, es el Señor. Es su palabra. No hay otra cosa. No hay otra cosa que mostrar y buscar. Y alguien puede decir, bueno, hermanos, eso es bien bonito decirlo. Y la verdad, sí, es bien bonito decirlo. Pero cuando lo vivimos, cuando lo aplicamos, cuando lo pregonamos, cuando lo reconocemos y hacemos, entonces Dios va a ser mostrado. Y la gente va a ver al Dios que dice servir y va a glorificar a ese Dios que dice servir. ¿Usted puede decir amén? Entonces hablábamos en la célula eso. A veces somos, sí, religiosos. Y hay una cantidad de religiones. Y hay evangélicos para tirar para arriba. Hay muchísimos. Pero en la aplicación, en la vida diaria, en la práctica, en lo que se hace cuando están en el lugar de trabajo, en lo que se hace cuando están en la casa, está faltando realmente la aplicación, la demostración de lo que dices ser. Y hay muchos, como decía el Señor, de labios me honran, me buscan, me proclaman, me citan, pero su corazón está lejos de mí. Muchos israelitas seguían a Dios, que adoramos a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces, pensando en aprovechar bien el tiempo, se lo voy a repetir. Primero, reconocer que Él es Dios. Usted no es Dios, hermano. Hermana, usted no es Dios. Usted no controla nada, ni su vida ni su aliento. Cuando Dios decida, hasta ahí va a ser su vida. Puede ser más tarde, más temprano, no lo sé. Usted tampoco, yo tampoco, Dios sí. ¿Qué implica que Él es Dios? Y nosotros, nuestra vida encuentra valor y propósito en Dios. Si hay alguien que le pueda decir otra cosa, pues dígale que le explique por qué nos morimos. Dígale que le busque una solución a la muerte. Digan que le busque una solución al pecado, pues. Diga que transforme la vida así como lo hace Dios.
Les va a faltar de todo y todo. Pudiera incluso hacer como los magos allí en Egipto al principio, hacer unos milagritos, pero al final no va a poder. Las costuras se le van a salir y se va a apreciar que son personajes falsos. Segundo, la vida es corta. Hay que aprovecharla bien. Hay que aprovecharla en el Señor. Tercero, la eternidad es nuestra vida plena con el Señor. Cantábamos, hay un lugar donde mi alma anhela tanto por llegar. No sé si usted anhela, pero como acabamos de leer allí en el libro de los Salmos, hay fatiga a veces, ¿verdad? La fatiga, el cansancio. Y por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Esa fatiga, ese caminar diario, esas dolencias. También decir, Señor, pues ayúdame, fortaléceme, pero también ayúdame a poner mi mirada en ti. Tercero, le dije, aparte de la eternidad y duración infinita de esa eternidad, hay un juicio. Hay un juicio. Después de la muerte hay un juicio. ¿Quiénes no están enjuiciados aquí? Yo no estoy enjuiciado. Para mí no hay condenación. Dice la Escritura. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hago la pregunta, ¿usted está en Cristo? ¿Usted está en Cristo hoy? Diga amén. Estamos en Cristo y en Cristo estamos seguros. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni la muerte podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Nada, hermano, podrá separarnos y debemos estar conscientes y plenos de eso. Y lo último, la vida es una inversión, y cuando me refiero a inversión no piense en cheque. La vida está dedicada a Dios. Y eso es un privilegio inmenso y una responsabilidad. Vamos a ponernos de pie.